Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos a este viernes, ya estamos en viernes. Cómo ha sido tan rápido esta semana, cómo hemos sido tan bendecidos. Ya estamos a viernes y le damos gracias a Dios por ello, porque Él es fiel y porque Él nos ha sostenido con su poder, con su misericordia, con su fidelidad. Vamos a darle gracias. Padre, gracias por toda esta semana que nos has bendecido. Gracias, Señor bendito. Y te pedimos, Señor, que este fin de semana tú nos guardes. Que el domingo, Señor, en el culto tú nos bendigas y nos hables a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Estamos en Romanos 9, del 14 al 18. Y dice así: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Que el Señor nos hable en esta tarde a través de esta impresionante palabra. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia? ¿De qué estamos hablando? Por si no oíste o no viste el programa el miércoles, dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, en ninguna manera. En este pasaje vamos a ver, se discute dos preguntas importantes. ¿Es justo Dios? ¿Y por qué Israel ha sido rechazado por Dios como su fuerza misionera primaria del mundo? ¿Es Dios justo? ¿Esto es equitativo? La pregunta es chocante, porque choca en nuestra mente. ¿Hay justicia en Dios? Recuerde qué fue lo que provocó esta pregunta. Dios traspasó todas las leyes del hombre, del mundo antiguo, la ley que gobernaban la herencia dejada a los hijos. Según la ley humana, el hijo mayor debía recibir la herencia. No obstante, al tratar con los hijos de Isaac, Dios anuncia que el hijo mayor, Esaú, serviría a su hermano menor, a Jacob. Jacob fue elegido por Dios para heredar la promesa hecha a Abraham y a Isaac. Y dijo Dios: elegí a Jacob como antes de que los hijos hubieran nacido. Todavía no nacían los gemelos y ya el Señor había escogido a Jacob. Y dice: amé, pero aborrecí. Pero no es el aborrecimiento que nosotros conocemos, que no queremos ver a la gente, sino que es el amor tan grande por Jacob. Pero no rechazó a Jacob, a Esaú, simplemente dijo: el mayor servirá al menor. La pregunta es esta: ¿puede Dios elegir a los hombres? ¿Puede Dios favorecer o no favorecer a los hombres? ¿Y todavía es justo y equitativo? ¿Puede Dios elegir y rechazar a un hombre aún antes de que naciera y seguir siendo justo y equitativo? ¿Hay injusticia en Dios? ¿Y qué dice Pablo? De ninguna manera. Jamás, jamás. Es completamente imposible que Dios sea injusto. Es completamente imposible que Dios sea falto de equidad. De una mirada rápida a los 5 puntos, vamos a ver lo que dice aquí. La elección de Dios. Dios tiene el derecho de ser misericordioso y justo.
Dios muestra su misericordia como Él quiere. Él es Dios. ¿Quiénes somos tú y yo para decir, no, eso no es justo? Eso no es justo, Dios no es justo. No, no podemos hacer eso. No podemos decir, Él decide a quién tiene misericordia y de quién no. Cuando fue que Dios habló con estas palabras en Éxodo, fíjense cómo lo dice, Éxodo 33, 19, lo dice ahí para que no nos quede la duda. Dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Desde Éxodo está diciendo el Señor, yo tendré misericordia del que yo tengo misericordia. Así que Israel había estado adorando el becerro de oro. Estaba cometiendo la ofensa más grave, la idolatría. Y Moisés había intercedido por Israel, pidiendo a Dios que perdonara su pecado. El pueblo no merecía el perdón de Dios. Merecía ser aniquilado ante la presencia de Dios, ante su santidad. Si vemos el hecho de la idolatría y licencioso, mostrará por qué. El hecho demuestra cuán depravado puede ser el corazón del hombre. Dios respondió a Moisés diciendo que no destruiría al pueblo, pero tendría misericordia y compasión. Él es Dios. Eso es todo. Él es Dios. No tiene por qué darnos a nosotros respuestas. No tiene por qué decirnos si a quién quiere y a quién no quiere. Lo dijo porque Él es Dios. Por lo tanto, Él decide tener misericordia, pues es porque es misericordioso. Dice, Dios tuvo misericordia y compasión de Israel, no porque ellos quisieran recibir la misericordia, no porque tuviera una decisión humana. Dios tuvo misericordia, no porque estuvieran buscando a Dios. No, estaban adorando un ídolo, un becerro. Dios tuvo misericordia, no porque ellos merecieran la misericordia divina. Israel recibió el perdón y la misericordia de Dios porque Dios quería ser misericordioso con ellos. El punto es claro, Dios no es injusto y ha mostrado misericordia sobre los hombres. El hombre no merece la misericordia, merece juicio. En consecuencia, cuando Dios hace un regalo al injusto, eso no es injusticia ni falta de equidad, es ser misericordioso y compasivo. Dios muestra misericordia como Él quiere. Un ejemplo es el hecho histórico de Faraón. Fíjense qué dice la palabra de Dios. La Escritura dice que Dios levantó a Faraón. Claro, Él es Dios. Él levantó. Esto significa que Dios permitió que apareciera en el escenario en ese momento en la historia del mundo. Siempre tenemos que recordar la enseñanza de la Escritura, porque dice Romanos 15, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, dice Romanos 13:1. Faraón era muy malo, muy malo. Era incrédulo, era un hombre duro, obstinado, que se levantó contra Dios y maldijo a Dios cara a cara. La Escritura declara que Dios no tienta a los hombres con el mal. Por lo tanto, Faraón hubiera sido malo, soberbio, duro e incrédulo, aun cuando hubiera sido un pequeño comerciante del sur de Egipto. No era el puesto, era el hombre.
él iba a ser igualititito si hubiera como faraón, o como un vendedor, o como un sirviente. La soberbia no es porque tienes dinero, es tu carácter, es el carácter de la persona. Dios no hizo a Faraón pecaminoso y malo. Faraón hubiera sido pecador y malo, no importa dónde hubiera vivido. No importa. Es que así me hizo Dios. No, Dios no te hizo así. Cuando naciste libre de todo. Faraón tuvo una oportunidad única. Tenía algo que muchos nunca recibieron. Faraón oyó la verdad de uno de los siervos de Dios más grande que haya existido. Moisés se paró enfrente. Tuvo una oportunidad tras otra para arrepentirse, pero se negó. La Escritura dice repetidas veces que Faraón mismo había endurecido su corazón. La Escritura dice además que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Qué significa esto? Sobre la base de la Escritura, no quiere decir que Dios hizo pecar a Faraón, ni lo hizo ser soberbio. Dios nunca tienta a los hombres a ser pecadores. Esto significa que Dios juzgó a Faraón del mismo modo que juzga a los hombres. Faraón endureció su corazón. Entre más pruebas tenía, más duro se hacía. Más duro. Por lo tanto, fue juzgado y condenado a tener un corazón endurecido. Faraón sembró un corazón duro. En consecuencia, cosechó un corazón soberbio. Faraón midió su corazón endurecido. En consecuencia, fue medido de acuerdo con su duro corazón. O sea, dicho en una forma sencilla, la ley y la naturaleza de la justicia divina, de equidad judicial, tuvo efecto sobre Faraón, del mismo modo que sobre todos los hombres. Faraón cosechó exactamente lo que sembró. Eso es lo que dice la Biblia. A Dios no se le puede engañar. Lo que uno siembra, eso levanta. Dios anuló el mal de Faraón y lo usó para bien de su pueblo. Dios usó la maldad de Faraón para demostrar su soberano poder y declarar el nombre de Dios a toda la tierra. Hasta el día de hoy, todo mundo supo y sabe que Dios avergonzó a Faraón. El punto es este: Faraón era un hombre muy pecador y muy malo. Dios demostró su justicia en Faraón. Dios actuó justamente hacia Faraón. Así como los hombres ejecutará su justicia sobre los hombres malos. Dios ejecutó la justicia sobre Faraón debido a su maldad. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Por lo tanto, tiene derecho de ejecutar la justicia como Él quiere, como a Él le parece. Dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y de quien quiere endurecer, endurece. El hombre necesita desesperadamente dos cosas. El hombre necesita buscar el rostro de Dios para obtener misericordia. Dice Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En Lamentaciones 3:22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Pero lo voy a leer directamente de la palabra en Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3, 22. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias.
Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Amén. Su misericordia es nueva cada mañana. Solamente por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. En este día estamos celebrando, estamos hablando de la misericordia de Jehová. Dice en Miqueas 7:18, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Fíjense, se deleita en misericordia. Y en Efesios 2, del 4 al 5, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y en Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En Hebreos 8:12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El hombre necesita guardarse diligentemente para no endurecerse contra Dios. Dice Salmo 95:8, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masach en el desierto. No podemos endurecer nuestro corazón contra Dios, solamente podemos darle gracias. En Proverbio 29:1 dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¡Wow! Cuando endurecemos nuestro corazón, cuando nos ponemos en contra de Dios, cuando le echamos la culpa a Dios de nuestros propios errores. Dice Romanos 2:5, pero por su dureza y por su corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y en Hebreos 3:13 dice, antes exhortados los unos a los otros, cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Qué grande Dios de misericordia tenemos, mis amados. Solamente podemos amarlo y servirle. Solamente podemos agradecerle. El agradecimiento nos cambia nuestra manera de ser. El agradecimiento cambia nuestros pensamientos. Tenemos que darle gracias a Dios. Vamos a orar. Padre, te agradecemos tanto tu misericordia, porque es nueva cada mañana. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque eres un Dios misericordioso, que perdonas nuestros pecados. Señor, ten misericordia de los que no te han conocido. Atráelos a ti con cuerdas de amor, para que te conozcan. Oramos por nuestra familia, Padre, que dejen de estar de rebeldes, Señor, y vengan a tus pies. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana en Castillo del Rey Victoria. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.